Queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero de internautas y de personas que se comunican por internet, que les invita a ustedes a formar parte de un movimiento latinoamericano de internautas para poder tener una injerencia en todas las elecciones que se van a realizar en América Latina y luchar contra el denominado neoliberalismo latinoamericano, que ha sido el causante de una debacle en el continente gracias a que su capacidad de perjuicio se ha multiplicado con la pandemia. Si podemos analizar, por ejemplo, lo que pasa en Ecuador, podríamos decir que todo empezó el 24 de mayo del 2017 en que Lenín Moreno asume el gobierno de Ecuador. En ese momento, Lenín Moreno empieza una erosión de su propio partido, Alianza País, el partido que formó con Rafael Correa y llegó a ser el más grande partido de la historia del país, con 1.400.000 afiliados, entre los que me contaba yo. Y por supuesto, cuando llega Lenín Moreno, se fractura el partido porque Lenín Moreno es nombrado presidente del partido, lo cual hasta ahí no era un problema, pero luego se confiesa enemigo de Rafael Correa, enemigo del socialismo del siglo XXI, aliado de Estados Unidos, permite a Estados Unidos establecer 2 bases militares, nos incluye en el famoso Plan Colombia o guerra al narcotráfico, del cual salimos en el tiempo de Rafael Correa, e inmediatamente divide a los asambleístas de Alianza País en asambleístas morenistas y asambleístas correístas, de los cuales solo 25 de los 75 asambleístas siguieron con Rafael Correa. El otro se pasó, lo cual demostró a todos los ecuatorianos que en realidad Alianza País había sido el partido con menos consistencia ética y moral que existía en el Ecuador. A partir de ese momento propuso una consulta popular. En esa consulta popular encontró los argumentos y los votos para poder tomarse el resto de los poderes, y primero se abalanzó sobre el Tribunal de Garantías Constitucionales, que le permitió violar todas las leyes que están en la Constitución, comenzando por el tener una base militar norteamericana en Ecuador, que está prohibido por el artículo 4 de la Constitución. Luego impidió que se fuera juzgada como inconstitucional la famosa consulta, y de paso comenzó a controlar y hacer cualquier acto amparado por este Corte Constitucional, que le protegió y le sigue protegiendo de todos los delitos realizados contra la Constitución en la que se funda su mandato, la Constitución del 2008. A partir de este mismo Consejo Interino de Participación Ciudadana, logró conseguir el control de la Corte Nacional de Justicia y ahora del Consejo Nacional Electoral. Cada uno de sus miembros fueron nominados de acuerdo a las conveniencias que fijaban los miembros del Consejo Nacional Electoral y Lenín Moreno, para lo cual inclusive enviaba 3 nombres para cada uno de los puestos que debían escogerse, y él seleccionaba los que debían ser los miembros de estos consejos, de estos poderes: el poder el poder judicial, el poder de transparencia y el poder electoral. Una vez que logró conseguir eso, viene la pandemia, y cuando llega la pandemia se produce el fenómeno que estamos viendo en este momento. Primero, un colapso sanitario. A ese colapso sanitario le ha seguido un colapso, y este colapso sanitario, hay que señalar, es producido porque el gobierno de Lenín Moreno repartió las unidades de salud como botín entre los partidos políticos y los asambleístas
que estaban respaldándole. No solamente que repartió los hospitales, centros, subcentros o inclusive dispensarios, sino que además repartió las compras públicas, es decir, los equipos de los respiradores, los trajes, las medicinas, las pruebas, y todo esto se volvió un botín. A partir de descubrir que se había hecho toda una componenda y al mismo tiempo una gran estafa, un gran robo al Ecuador, que solamente se estima que en el Seguro Social superaron los 5 millones de dólares, a toda esta gran estafa nacional se sumó el descubrir que los asambleístas, los jueces, todos los que estaban involucrados en la alta élite del poder, se habían beneficiado de carnets para importación gratuita de autos de lujo, para no pagar impuestos, para no pagar pasajes aéreos y otras grandes ventajas que les daba los famosos carnets de discapacitados que a diestra y siniestra había repartido María Paula Romo. Todos esta crisis de corrupción, comenzando por los hospitales, las medicinas, los préstamos, los privilegios, nos llevan a una persona que es la ministra de Gobierno, que es parte del movimiento Ruptura 25, ex estudiante de la Universidad San Francisco, que llega a ser la dama de hierro del gobierno cuando en las protestas de octubre ordena el uso de armas letales y produce la muerte de indígenas en un número de 11 personas, con más de 1.200 heridos, que llevan a ser un foco mundial de la protesta en América del Sur y un foco mundial de la represión. Hoy Ecuador se enfrenta además a elecciones que han sido ya manipuladas, que están ensuciadas, porque ha metido mano primero la Corte Nacional de Justicia, que para evitar que sean candidatos los correístas, ha dictado sentencias sobre Rafael Correa y sus más cercanos colaboradores, impidiéndoles participar en las próximas elecciones, y es más, convirtiéndoles en presos con sentencia por 8 años, y en el caso específico de Rafael Correa, impidiéndole la participación en la vida pública por 25. Han apelado, van a la tercera instancia que se llama casación, que esperamos eche abajo todo este proceso que todos sabemos ha sido un proceso hecho específicamente con fines políticos, no con el fin de encontrar la justicia, ni encontrar la verdad. Finalmente, nos encontramos que la campaña electoral se quiere hacer solo con partidos que estén aliados con el gobierno, y se quiere sacar a los partidos que puedan presentar alguna discrepancia con Lenín Moreno, con la derecha que colaboró con él, que colabora con él, con los intelectuales aristócratas de Quito y la cleptocracia de Guayaquil. Los intelectuales de Quito forman lo que se llama la mitocracia. Aquellos que creen en la mentira, en el mito, en los pensamientos imaginarios, en la religión católica, en lo sagrado, en lo bendito, en los golpeabuches. Los que creen. Y en la costa tenemos en cambio la cleptocracia, que es los sistemas de partidos políticos que están pensando cómo robar cuando llegan al poder. Y lo hemos comprobado. Basta con ver a Abdalá Bucaram y a su hijo para entender cómo funciona la cleptocracia política de Guayaquil. En estas condiciones, entonces, vamos a unas elecciones en las que, por supuesto, no resuelven el gran problema que es la crisis económica en la que ha entrado el país. Crisis económica que ya venía, como se dice, el país ya tenía como los enfermos
previos una enfermedad previa. ¿Cuál era? La deflación. En cambio, Argentina también tenía una enfermedad previa, la inflación, y Venezuela también tenía lo mismo, inflación más desabastecimiento. Estas enfermedades previas, políticas, sociales, han actuado exactamente igual que las enfermedades previas con el coronavirus. La persona que tiene cáncer, la persona que tiene hipertensión, la persona que tiene alguna otra enfermedad, inmediatamente es atrapada por el coronavirus y despedazada. Los países como Argentina, Ecuador y Venezuela hemos sido atrapados por el coronavirus y ahora vivimos realmente una situación crítica. Muchas gracias.